corporal total. Entonces, el líquido intracelular de un bebé de 3,3 kilogramos sería, sería 2 tercios de 2,35 kilogramos. 2,31 por 2 entre 3, 1,54. O sea, 1,54 kilogramos de agua que, que en esencia representan los 2 tercios del agua corporal total de un bebé, son dentro de las células. Dentro de las células o líquido intracelular. Y así va aplicando para todos los biotipos. A cada biotipo, 28 kilogramos de agua, que es el agua corporal total de un niño, lo multiplicamos por sus 2 tercios. Y esto hace referencia, 28 por 2 entre 3, 18,6. 18,6 kilogramos de agua. Pero estos 18,6 kilogramos de agua están dentro de todas sus células. Absolutamente todas las células que se imaginen: tejido nervioso, muscular, linfático, inmunológico, hematológico, la sumatoria de todo el agua almacenado en las células es el 2 tercios de su agua corporal total. Eso es una diferencia clara. Ay, perdón. No, ¿dónde estaba? ¿Aquí era? Sí, aquí era. Eso con los 2 tercios. Ahí se divide, ahí muere. Del 60% que era el agua corporal total, 2 tercios representan el líquido intracelular. Ahora, aquí está lo interesante. Este 1 tercio sobrante corresponde al líquido extracelular. El líquido extracelular es todo aquel líquido que está fuera de las células, siendo que el líquido de la matriz extracelular, el líquido de componentes extracelulares como el plasma, el líquido cefalorraquídeo, ¿cómo era esto? El humor acuoso o humor vítreo dentro de las cámaras oculares, el líquido existente en el peritoneo, porque el peritoneo no está vacío, hay un líquido que evita la fricción, el líquido que se almacena en los pulmones, en la pleura, para que no haya una fricción y se quemen, el líquido que está en el saco pericárdico, que es el líquido pericárdico, que dato curioso es de 30 a 50 mililitros en total. Todos esos líquidos corresponden al líquido extracelular. ¿Y cómo se divide este líquido extracelular? Dentro de esto 1 tercio, que representa el 1 tercio del agua corporal total, este 60% solo es para hombres, por si acaso. Ya saben, de 1,75 m, 70 kilogramos, caucásico y 20 a 45 años. Este 1 tercio que representa el líquido extracelular lo volvemos a dividir en 2 porciones: 3 cuartos y 1 cuarto. Estos 3 cuartos van para el líquido intersticial. Ahorita vamos a hablar de qué es el líquido intersticial. Y este 1 cuarto va a ser para el líquido almacenado dentro de todos los vasos sanguíneos del cuerpo, o sea, el plasma. Y de eso es el siguiente punto del que hay que hablar. ¿Dónde está? ¿Cómo te compro? Aquí está. Del plasma. Dentro del plasma, que básicamente es la porción líquida de la sangre, vamos a dibujar un tubo de ensayo. Este tubo de ensayo es una práctica que van a hacer en el año, en la parte de fisiología sanguínea. Va a tener un tubo morado. Este tubo morado significa que este tubo tiene un anticoagulante. El EDTA, o puede tener el tapa celeste, que es el ácido cítrico, que es un tipo de anticoagulante para las prácticas, para todo el tema de pruebas. Entonces, si nosotros extrayéramos cierta cantidad de sangre y la centrifugamos con su anticoagulante, veríamos diferentes divisiones. En la parte inferior, que sería representando el 45%, bueno, 44% de la parte celular de la sangre, que sería representado por eritrocitos y eritrocitos. Un 1% que hace referencia a la placa trombo leucocitaria. La placa tromboleucocitaria, en el que tiene todos los leucocitos y tiene básicamente todas las plaquetas. Y este 55%, oh no, este 55% de plasma, que básicamente es plasma.
Ahora, dentro de este 55% de plasma, tenemos que entender que el 93% es agua, el 7% corresponde a proteínas y otros, y menos del 1% corresponde a iones. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Es importante. Dentro del plasma, que es un 93% es agua, es de lo que estamos hablando de un cuarto de líquido extracelular, de toda la sangre del cuerpo humano, que aproximadamente, como decían sus libros de citología, que es el 7% del peso corporal total. Estos son estimaciones, no son valores exactos, son estimaciones. Y esas estimaciones es lo que te pueden preguntar a ti. Entonces, me estoy desviando un poco. Ese un cuarto de líquido extracelular corresponde a plasma. ¿Cómo puedes sacar los cálculos? Porque en tus prácticas de fisiología te van a hacer ejercicios. Una manera muy simple, vamos a poner Andrés, ¿no? Andrés es un chico de peso normal, de unos 22 años, ¿ya? Te dice que pesa 80 kilogramos. Entonces tú asumes, como que está en el rango y tiene peso normal, que te trata de un prototipo. Y el prototipo, aproximadamente, tiene 60% de agua corporal total. ¿Dónde están tres? Aquí están tres. Entonces, el agua corporal total representa el 60%. 8 por 0,6. 48 kilogramos de agua tiene en todo su cuerpo. Pasamos al siguiente punto. Líquido intracelular y líquido extracelular. En el líquido intracelular es 2/3 y aquí 1/3. Entonces 48 por 2 entre 3, 32 kilogramos. Y entonces lo que resta, que serían 16 kilogramos. Estos siguen siendo de agua. Pero ojo, estos 2/3 corresponden al líquido intracelular, el líquido que está dentro de las células de nuestro ejemplo Andrés. Y estos 16 kilogramos son el líquido extracelular del mismo Andrés. Ahora esto se seguía subdividiendo en dos compartimentos. 1/4 y 3/4. Ese 1/4 de Andrés, que son 16 kilogramos, que son 4 kilogramos, es el agua o el volumen o peso de agua que se encuentra en el plasma sanguíneo. ¿En el plasma sanguíneo de quién? De Andrés, que es nuestro ejemplo, ¿ya? Así se sacan los cálculos. ¿Qué representa esta parte de acá? Todo esto. Es una estimación de cuánta agua tiene en su plasma Andrés. Y esos 3/4 que sobran, que serían 12 kilogramos, son partes del líquido intersticial. El líquido intersticial, que así se llama, es un líquido que está fuera de las células, o sea, que no está en las células, y que está fuera del plasma. O sea, que no está ni en vasos sanguíneos y no tiene relación con la sangre. Esas son las características del líquido intersticial, fuera de las células y fuera del plasma. ¿Qué ejemplos tenemos? Todo el líquido que rodea al tejido conjuntivo, al tejido nervioso, al tejido muscular y al tejido... Uno me falta, pero ¿cuál? Conectivo, nervioso, muscular. El epitelial lo vamos a dejar aparte un poquito. Entonces, en tejido conectivo podemos hablar del líquido sinovial, por ejemplo. Del líquido cefalorraquídeo. Y líquido cefalorraquídeo, de lo que hablamos hace rato. Líquido de la pleura, en los pulmones, ¿no? Líquido pericárdico. Endolinfa, líquido peritoneal, fisiológico, ¿no? Líquido peritoneal. Todo líquido de la matriz extracelular, o del MEC, todo ese líquido que está fuera de las células y que está fuera del plasma, o sea, fuera de la sangre, es lo que llamamos líquido intersticial. Y ahora hay algunos libros que incluyen esta clasificación.
que no tiene un porcentaje en 60% o un tercio, no se lo clasifica así, directamente te dicen que es de 1 a 2 litros, bueno, perdón, del 1 al 2% del agua corporal total. Y esto te explican que es el líquido transcelular. Ahora, según los ejemplos que te daban en los libros, aquí están, en el líquido transcelular también incluía el líquido cefalorraquídeo, lo mucoso, morbito, líquido sinovial, pleura, pericárdico, peritoneal, secreciones digestivas y bilis. Sí, lo leí. Pero esto es importante. En cada punto, en cada rote que vas haciendo de fisiología, debes explicar o al menos te hacen preguntas relacionadas a cómo se secreta estos líquidos y por qué se diferencia del líquido intersticial. Porque el líquido intersticial acá es un proceso pasivo. Mientras que para formar líquido transcelular es un proceso que requiere una participación activa de energía, que requiere o filtrar plasma, o transformarlo, o moverlo de un punto A un punto B utilizando energía. Eso es todo lo que tienen que saber dentro de compartimientos del líquido. Pero no nos vamos a detener ahí, porque el siguiente tema es potencial de acción, y para eso tenemos que hablar de lo siguiente. Ahora sí, pizarrita. No digo yopo. Hemos hablado del líquido extracelular. Puntero. Hemos hablado del líquido extracelular y del líquido intracelular. El líquido extracelular, todo lo que está fuera de la célula, y el líquido intracelular, todo lo que está dentro de la célula. Ahora vamos a hablar de una medida, de unidad, miliequivalentes litro. Miliequivalentes litro, o que en bioquímica vienen como milimoles litro, que lo vamos a hablar luego. Dentro del compartimiento extracelular e intracelular, perdón, me desvié, tenemos que hablar de cuál es el contenido de estos. Ejemplo, en el líquido extracelular, aquí pueden ver que tienen una gran cantidad de sodio fuera de la célula, pero una cantidad muy pequeña dentro de la célula. Y lo pasa lo contrario con el líquido intracelular. Es muy excesivo dentro de la célula, pero es muy poquito fuera de la célula. Con el calcio pasa algo particular, porque mientras que en líquido extracelular es amplio, en el líquido intracelular básicamente sería esto. Sería su valor intracelular del calcio es esto. Y es tan pequeño que ni siquiera puede estar en ese gráfico. Un momento. El magnesio es más importante en bioquímica ya que sirve como cofactor. Y las cargas negativas. Cloro, que es muy abundante en el líquido extracelular, y fosfatos, aniones orgánicos junto a proteínas. Esto lo vamos a explicar en pizarra. Todo esto. ¿Dónde era? Aquí era. Dentro de lo que estamos hablando, una célula, y fuera de lo que es una célula, o sea, líquido extracelular, y aquí, líquido intracelular. Esta es una célula. Podríamos hablar que fuera un enterocito, una neurona, un eritrocito, ¿no? Una célula del miocardio. Lo importante que es una célula, ¿ya? Pueden ser cualquier tipo de célula. Líquido extracelular e intracelular. En su contenido, porque no solo es agua, hay iones, en este caso cationes y aniones. En el líquido extracelular abunda dos, que son el sodio y el cloro. Mientras que en el líquido intracelular abunda todo lo que es el potasio, fosfatos inorgánicos y proteínas. Obviamente tiene que haber proteínas porque es una célula, ¿no? Que sería, obviamente tiene que haber proteínas. En el líquido extracelular, más que, sobre todo en el líquido intersticial, que no se olviden que representa un 3/4 de líquido extracelular, hay poca cantidad de proteínas. Esto es muy importante porque ahorita vamos a hablar de un principio. Ahora, ¿en qué cantidades? Yo me acuerdo que es 144 miliequivalentes litro, aunque a los doctores les gusta usar datos exactos de Guyton, que ahorita están en los diapos. Aquí era 103. Potasio, 150.